Robert De Niro es algo más que un icono de Hollywood, conocido por sus inolvidables papeles en clásicos, como Goodfellas y Taxi Driver. Bajo su dura apariencia y sus legendarias interpretaciones, se esconde una historia muy personal, que ha mantenido en secreto durante gran parte de su vida. ¿Leíste su diario? Sí. Y en él revela que dejó a su mujer al darse cuenta de su homosexualidad. Ahora, a sus 81 años, De Niro habla de una faceta de sí mismo, alejada del brillo y el glamour de Hollywood, una historia entrelazada con secretos familiares y la compleja relación con su padre que dio forma al hombre que hay detrás de la pantalla. Robert se enteró del secreto de su padre. Robert De Niro descubrió un drama de la vida real que le golpeó muy fuerte como si estuviera sacado de sus propias películas. Después de que su padre, Robert De Niro Sr., falleciera en 1993, Robert Jr. se encontró con un alijo de diarios que dejó su padre, intactos y llenos de secretos. Resulta que había una faceta de su padre que nunca había visto. Robert padre era un gran nombre en el mundo del arte neoyorquino, pero guardaba muchas cosas bajo llave. Más tarde, De Niro estudió con Hans Hofmann en Provincetown, donde se adentró en el expresionismo abstracto y el cubismo, claves en la evolución de su obra. Durante esta época, conoció a Virginia Admiral, otra artista que se convirtió en su esposa. Se instalaron en el Greenwich Village neoyorquino, una escena repleta de creativos, donde su loft se convirtió en el lugar de encuentro de artistas y pensadores como Anais Nin, Henry Miller y Tennessee Williams. Pero tras el nacimiento de su hijo Robert Jr., en 1943, De Niro padre tomó una decisión difícil para la época. Se declaró gay. Esto provocó su separación y marcó un momento decisivo en su vida, ya que empezó a vivir más abiertamente, incluso en una época en la que ese era un camino difícil. Sin embargo, su carrera siguió ascendiendo. De Niro trabajó en el Museo de Arte No Objetivo durante 5 años, y su gran oportunidad llegó cuando su obra se expuso en la galería Art of This Century de Peggy Guggenheim, el mismo lugar que impulsó a leyendas como Jackson Pollock y Mark Rothko. Su primera exposición individual en 1946 le situó en el mapa, pero en 1949 un incendio en el estudio acabó con gran parte de su obra, un golpe que habría hecho desistir a algunos, pero De Niro siguió adelante. El trabajo de De Niro padre, calificado de demasiado francés por los críticos, a menudo quedaba relegado al lado de gigantes como Pollock y de Kooning, lo que le dejaba frustrado y hambriento del respeto que creía merecer. Mientras la estrella de Robert ascendía en Hollywood, la salud de su padre caía en picado. A De Niro padre le diagnosticaron cáncer de próstata y falleció el día de su 71º cumpleaños, en 1993. En los años 50, la obra de De Niro brilló en la Galería Charles Egan, donde recibió elogios por sus colores vivos y formas dinámicas. Ganó premios como el de la Fundación Longview en 1958, lo que le situó en el candelero. En los años 60 ya pintaba en Francia y llamaba la atención de coleccionistas como Joseph Hirschhorn, cuya colección daría lugar más tarde al Museo Hirschhorn. Robert Jr. no sabía que su padre estaba lidiando con su sexualidad, algo que había mantenido en secreto, incluso de su propio hijo. En los últimos años, De Niro no estuvo a su lado tanto como hubiera deseado, un pesar que le corroe. Cree que si se hubiera esforzado más en el tratamiento, su padre aún estaría aquí. Pero más allá de la ausencia física, lo que más le pesa son las oportunidades perdidas de conectar, de profundizar en las capas de lo que fue su padre. En aquellos tiempos, ser gay era algo que uno se guardaba para sí mismo, y Robert padre escribió que se sentía culpable y destrozado por dentro. Quería que lo arreglaran, pero tampoco quería cambiar lo que era en el fondo. Era como si estuviera dividido entre ser él mismo y ser lo que la sociedad quería que fuera. Para Robert Jr., leer todo eso fue duro. Vio lo solo que se sentía su padre, librando batallas de las que no podía hablar. Una entrada le afectó mucho, en la que su padre hablaba de su deseo de conectar con él, pero tenía miedo de que le cerraran la puerta. Fue duro, pero le hizo comprender mejor quién era realmente su padre. Esa revelación hizo que Robert Jr. diera un paso atrás y pensara en cómo quería que se sintiera su propia familia. Decidió que criaría a sus hijos de forma diferente, asegurándose de que supieran que podían ser sinceros con él, sin juzgarle. Ese arrepentimiento, los momentos perdidos y las palabras no dichas afectaron a De Niro lo suficiente como para dar lugar a otro tipo de homenaje. Un documental, recordando al artista, Robert De Niro, Sr., que se emitió en HBO. A través de imágenes familiares, fotos y una mirada al arte de su padre, el documental muestra al mundo al hombre detrás del pincel. Un padre, un talento y un alma atrapada entre dos mundos. Robert De Niro, Sr. capta no solo el legado de un padre,
sino también las luchas más amplias de los artistas y las personas LGBTQ que, como De Niro Sr., a menudo se encuentran en desacuerdo con las expectativas de la sociedad. A través de la abnegada narración de Robert De Niro Jr., se invita a los espectadores a enfrentarse a las silenciosas batallas a las que se enfrentó su padre, tanto en la vida como en el arte. Para De Niro, esta película es más que un proyecto. Es una forma de mantener viva la memoria de su padre, de dar a su obra el protagonismo que merece y tal vez de compensar las veces que no pudo estar presente. Ha conservado intacto el estudio de su padre en Nueva York, como un santuario de su legado, con la esperanza de que compartir la historia de su padre anime a otros a analizar sus propias relaciones. Con Remembering the Artist, De Niro no se limita a honrar a su padre, sino que se enfrenta a sus propios remordimientos e intenta convertir esos sentimientos en algo poderoso. Es una historia que toca la fibra sensible de cualquiera que haya perdido a alguien a quien le hubiera gustado conocer mejor. No es de extrañar que el padre de De Niro fuera tan reservado, porque su hijo es igual de reservado con su vida. Echemos un vistazo rápido a cómo Robert De Niro vivió su propia vida en la sombra. El rey de las sombras. La discreta aproximación de Robert De Niro a la fama es un estudio de contrastes, uno de los rostros más reconocidos del cine, pero uno de los hombres menos conocidos fuera de la pantalla. Su filosofía de vida parece tan meticulosamente elaborada como sus personajes, y valora más el misterio que la atención, lo que no ha hecho sino aumentar su atractivo. Criado entre artistas y soñadores en el Greenwich Village de Nueva York, De Niro aprendió pronto el valor de la individualidad y la discreción. Este telón de fondo de creatividad bohemia fomentó un fuerte sentido de sí mismo, pero también le puso en un camino marcado por límites que pocas estrellas se atreverían a superar. Para De Niro, la fama es algo que hay que gestionar, no consentir. A lo largo de su carrera, su reputación de actor solitario ha generado una especie de mito en torno a su identidad. Incluso cuando daba vida a personajes icónicos, desde el melancólico Travis Bickle de Taxi Driver al volátil Jake LaMotta de Toro Salvaje, su propia personalidad seguía siendo un enigma. Fuera de la pantalla, la dedicación de De Niro a su oficio solo tiene rival en la dedicación a su intimidad. Sus amigos lo describen como una persona introspectiva, con una intensidad similar a la de los personajes que interpreta, pero templada por la sensibilidad. De Niro ha demostrado en repetidas ocasiones que el arte le importa más que la fama. Cuanto más se entrega a sus papeles, más protege su verdadero yo. En la década de 1980, los acontecimientos fuera de la pantalla cimentaron su deseo de evitar el escrutinio público. Cuando su papel en Taxi Driver se asoció con el atentado contra el presidente Reagan, De Niro se sintió desolado, enfrentado de repente a las consecuencias imprevistas de su trabajo. La pérdida de su amigo John Belushi le distanció aún más de la cultura festiva de Hollywood, empujándole hacia papeles aún más desafiantes e intensificando su decisión de mantener su vida privada bajo llave. En medio de esta cautelosa existencia, la colaboración de Niro con Martin Scorsese surgió como una relación definitoria en su vida y su carrera. Juntos, produjeron una serie de películas que reflejan la esencia cruda y sin filtros de la experiencia humana. Su trabajo explora temas como la soledad, la obsesión y la identidad, las mismas facetas de la vida que De Niro, en su mundo personal, mantiene ocultas. Scorsese ha sido a menudo el intérprete de la vida interior de Niro, creando personajes que ofrecen raras vislumbres del corazón de un hombre que solo se revela en sus propios términos. En su vida personal, las relaciones de Niro siguen siendo tan privadas como el resto de su mundo. Sus matrimonios y amistades están en gran medida al margen de la mirada pública, marcados por la lealtad a sus seres queridos y una separación deliberada de su personaje en pantalla. Desgranemos la cronología de sus relaciones, matrimonios y algunos romances de renombre. Todo empezó con Diane Abbott, actriz y cantante con la que De Niro se casó en 1976. Incluso compartieron pantalla en Taxi Driver, donde ella tuvo un cameo. Durante sus años juntos, tuvieron un hijo, Rafael, y De Niro adoptó a la hija de Diane, Drena, convirtiéndolo en un auténtico asunto de familia. Aunque lo dejaron en el 88, De Niro mantuvo la calma, y los dos siguieron siendo copadres. Después de Abbott, la vida amorosa de Niro se convirtió en carne de tabloide. A finales de los 80, se le relacionó con la modelo Toukie Smith. Su relación no era una broma, y en 1995 tuvieron gemelos, Julian y Aaron, por gestación subrogada. Aunque no llegaron a casarse, De Niro fue un padre ejemplar, cercano y compenetrado con sus hijos. A principios de la década de 1990, su relación con la supermodelo Naomi Campbell acaparó titulares. Los dos iconos fueron vistos juntos, disparando los rumores.
Aunque duró poco, la relación de De Niro y Campbell fue uno de esos momentos clásicos de Hollywood en los que dos mundos chocan. En 1997, De Niro volvió a salir con Grace Hightower, una antigua azafata de vuelo. Su relación fue un viaje alocado, lleno de dramas, reconciliaciones y rupturas. Dieron la bienvenida a su hijo Elliot en 1998, pero se separaron al año siguiente. Pero al más puro estilo De Niro, se reconciliaron en 2004 e incluso renovaron sus votos. Más tarde tuvieron una hija, Helen Grace, en 2011 por gestación subrogada. Desafortunadamente, a pesar de sus intentos por hacer que funcionara, se separaron definitivamente en 2018, manteniendo las cosas en paz para los niños. Últimamente, De Niro ha mantenido su vida amorosa en un segundo plano, pero su historia todavía tiene a los fans preguntándose. El hecho de que se las haya arreglado para seguir siendo amigo de antiguos amores como Abbott y Smith dice mucho sobre el tipo de respeto que aporta a las relaciones y a la vida familiar. Sin embargo, ser reservado no ha librado a De Niro de los escándalos. En 2023, la exasistente ejecutiva de Robert De Niro contó su traumática experiencia trabajando para el actor. El drama judicial entre Robert De Niro y su antiguo asistente ejecutivo, Graham Chase Robinson, ha sacado a la luz algunas graves acusaciones que añaden un toque oscuro a la imagen pública del actor. Según Robinson, trabajar para De Niro significaba enfrentarse a exigencias controladoras y, en ocasiones, humillantes. Mencionó un momento incómodo en el que De Niro supuestamente le pidió que le rascara la espalda, rechazando su sugerencia de utilizar un aparato y diciendo en su lugar, «Me gusta cómo lo haces». Para Robinson, ese fue un ejemplo del incómodo juego de poder que, según ella, formaba parte de su trabajo. El peso emocional del papel le pasó factura. Robinson describió un intenso colapso mental que la dejó desamparada y agotada. Testificó que después de dejar el equipo de De Niro en 2019, no pudo trabajar durante 4 años, a pesar de solicitar más de 600 empleos. El estrés la dejó luchando contra la ansiedad, la depresión y la pérdida de confianza. Las responsabilidades de Robinson también se extendieron más allá de la norma. Manejó la enredada vida personal de De Niro, que en un momento dado incluyó hacer malabares con sus interacciones con una esposa, una ex y una nueva novia, mezclando aún más sus límites personales y profesionales. Robinson demandó a De Niro por discriminación de género y represalias, solicitando $12 millones por daños y perjuicios. Según ella, el comportamiento de De Niro fue más allá de la microgestión, alegando que a menudo utilizaba un lenguaje sexista, menospreciaba a las mujeres del equipo y se apresuraba a tomar represalias. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, sus afirmaciones fueron rebatidas. Los abogados de De Niro señalaron que su empleada mejor pagada era una mujer y que un colega masculino de Canal Productions ganaba mucho menos que el sueldo de $300,000 de Robinson. En su testimonio, Robinson relató casos específicos del supuesto temperamento de De Niro, incluida una llamada de Navidad en 2017, en la que supuestamente le gritó por no poder localizar regalos. La llamada, dijo, fue increíblemente hiriente, uno de los muchos momentos que, según ella, hicieron que el trabajo fuera emocionalmente agotador. De Niro, que ha lanzado una contrademanda contra Robinson por $6 millones, la acusa de incumplir sus obligaciones. Insiste en que siempre respetó a Robinson, pero el juicio dio un giro dramático cuando De Niro estalló en la sala, gritando, «¡Qué vergüenza, Chase Robinson!». Rápidamente se disculpó, pero el arrebato suscitó dudas sobre la autenticidad de su tranquila imagen pública. El juicio dio un giro dramático cuando se presentaron grabaciones de audio secretas realizadas por Robinson. Estas grabaciones muestran a Robinson y a un compañero de trabajo discutiendo sobre la vida personal de De Niro, incluyendo un comentario del contable del actor, Michael Tash, que se refiere a Tiffany Chen, la novia de De Niro, como una psicópata. Robinson también ha hablado abiertamente de sus tumultuosas relaciones con figuras clave en la vida de De Niro. Describió a la exmujer de De Niro, Grace Hightower, como jodidamente loca y el diablo que conocías, acusándola de acoso e intimidación. La relación de Robinson con Chen, actor y experto en artes marciales, fue igualmente polémica. Robinson alega que Chen estaba celoso del vínculo que compartía con De Niro y se esforzaba por apartarla de sus vidas. También quedaron al descubierto las quejas de Robinson con Jane Rosenthal, socia de De Niro y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises. Afirmó que Rosenthal le impidió activamente seguir una carrera en el desarrollo y la producción de películas, citando una serie de reveses profesionales que sofocaron su crecimiento y sus ambiciones. A pesar de su deseo de ir más allá del papel de ayudante, Robinson se sentía atrapada en un ciclo de sumisión,
incapaz de liberarse de los confines de su trabajo. De Niro, sin embargo, ha negado vehementemente todas las acusaciones de Robinson, tachándolas de tonterías. En un contraataque agresivo, ha presentado una contrademanda, acusando a Robinson de malversar 5 millones de millas de viajero frecuente y cargar miles de dólares en gastos no autorizados a la tarjeta American Express Gold de su empresa. Su equipo legal ha pintado a Robinson como alguien que se pasaba los días de trabajo viendo Netflix, mientras afirmaba falsamente estar sobrecargada de trabajo y poco apreciada. El drama judicial se intensificó cuando los abogados de Niro presentaron pruebas que sugerían que Robinson había desatendido sus responsabilidades, en particular a la hora de hacer frente a un problema de moho en la casa de Niro, en el Upper East Side. En lugar de ocuparse del problema, Robinson se burló supuestamente de los problemas de salud de Chen, llamándola sociópata con síndrome de Munchausen. A pesar de los lujosos beneficios de los que disfrutó Robinson durante el tiempo que trabajó para De Niro, incluidos viajes en avión gratuitos, cuantiosas primas de Navidad e incluso un reloj Rolex, ahora se encuentra luchando contra la contrademanda. El equipo legal de Niro sostiene que Robinson explotó su posición en beneficio propio, utilizando los recursos de la empresa para promover su propia agenda, incluyendo volar a Londres con fondos de la empresa para presentar un proyecto de película personal a un productor. Un jurado federal de Manhattan condenó a la empresa de Robert De Niro, Canal Productions, por discriminación de género y represalias contra Robinson. El jurado condenó a Canal Productions a pagar $1.200.000 a Robinson, en 2 plazos de $632.142 cada uno. Sin embargo, De Niro no fue considerado personalmente responsable de la discriminación de género ni de las represalias. Este asunto con su asistente no ha sido el único escándalo o drama registrado abiertamente que ha estado vinculado a De Niro. Si le sigues activamente en las redes sociales, habrás visto uno o varios vídeos que apuntan al enfrentamiento entre De Niro y el presidente electo Donald Trump. De Niro versus Trump. Robert De Niro, uno de los críticos más acérrimos de Trump, se ha propuesto acabar con el expresidente. Después de criticarlo como protagonista de una trágica comedia de idiotas, De Niro vuelve a la carga, esta vez en un anuncio oficial sobre la reelección de Joe Biden, titulado Snapped. En el anuncio de 30 segundos, De Niro no se contiene y arremete contra Trump por su obsesión por las redes sociales, sus comentarios tontos y su total falta de respeto por la Carta de Derechos. Desde tweets a medianoche hasta beber lejía, pasando por gas lacrimógeno a ciudadanos para hacerse una foto, sabíamos que Trump era salvaje cuando era presidente, dice De Niro. Luego perdió las elecciones de 2020 y estalló. El anuncio transmite fuertes vibraciones de Succession, con tensos violines y un estilo de montaje que parece sacado directamente de esa trágica comedia tonta, incluso hasta el tipo de letra. De Niro advierte de que Trump pretende instaurar una dictadura y amenaza con acabar con la Constitución, llevando al país al borde de un baño de sangre. Termina diciendo que la estrella de la telerrealidad, reconvertida en político, busca venganza y hará lo que sea para conseguirla. Pero justo cuando el discurso de De Niro resonaba en los medios de comunicación, la Asociación Nacional de Radiodifusores, NAB, se vio atrapada en medio. Habían planeado honrar a De Niro con el prestigioso Premio al Servicio a América de la Fundación de Liderazgo, destinado a reconocer a quienes han tenido un impacto social positivo. Sin embargo, tras el sonado arrebato de De Niro, temieron que sus comentarios ensombrecieran el evento, centrado en la filantropía y la unidad. Un portavoz de la NAB explicó que la decisión de rescindir el premio se tomó para preservar un ambiente bipartidista. Aunque apoyaban el derecho de Niro a expresar sus opiniones, querían evitar cualquier polémica que pudiera desviar la atención del objetivo principal del acto. A pesar del desaire, De Niro, siempre tan profesional, respondió con elegancia. Emitió un comunicado en el que expresaba su apoyo a la misión de la NAB y añadía que les deseaba lo mejor en su trabajo. Mientras tanto, Trump no estaba dispuesto a dejar pasar los comentarios del actor. En sus redes sociales, Truth Social calificó a De Niro de patético y redobló la rivalidad. El tira y afloja entre las dos figuras de alto perfil no hizo sino aumentar el drama, captando la atención del público y convirtiendo su disputa en un espectáculo mediático que difuminó las líneas entre Hollywood y la política. El drama entre Donald Trump y Robert De Niro ha alcanzado nuevas cotas con la impactante escena ocurrida a las puertas de un juzgado de Manhattan. De Niro, siempre crítico sin pelos en la lengua, ocupó el centro del escenario durante una rueda de prensa organizada por la campaña del presidente Joe Biden. El momento era crítico, ya que se producía justo cuando se estaban celebrando los alegatos finales en el juicio de Trump por suplantación de identidad,
un caso que ya estaba causando un frenesí mediático. Fiel a su estilo, De Niro no se contuvo. Arremetió contra Trump, llamándole tirano y payaso, desatando una encendida crítica del expresidente que lo pintó como una figura peligrosa tanto para el país como para el mundo. La aparición de Niro no fue casual. Se presentó para apoyar la campaña de Biden-Harris, codo con el exagente de la policía del Capitolio, Harry Dunn, y el exagente de la Policía Metropolitana de Washington, D.C., Michael Fanone, que habían respondido a los disturbios del Capitolio. El mensaje de Niro fue claro. Si Trump fuera reelegido, la nación estaría en problemas, advirtiendo que los payasos, a los que no se toma en serio, suelen convertirse en dictadores brutales. Trump, que nunca deja pasar un insulto, respondió rápidamente en su plataforma Truth Social. En su post, Trump tildó a De Niro de chiflado y le acusó de tener un caso incurable de síndrome de derramación de Trump. Trump no se detuvo ahí, afirmando que la carrera de Niro se había hundido desde que se involucró en política, acusando al actor de destruir sus películas, su arte y su marca, todo por su postura política. El expresidente también apuntó al encontronazo de Niro con sus seguidores a la salida del juzgado, donde Trump afirmó que De Niro se enfrentaba a una fuerza mucho mayor que la izquierda radical en un acalorado intercambio que incluyó a De Niro llamando gangsters a los seguidores de Trump. Este enfrentamiento público no es cosa de una sola vez. De Niro ha aparecido en The View y ha sido censurado por usar blasfemias mientras arremetía contra Trump. Tanto si le amas como si le odias, De Niro ha dejado clara su postura. No es fan de Trump y no tiene miedo de hablar claro. La saga alcanzó su clímax el viernes, cuando Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Fue una sentencia histórica que convirtió a Trump en el primer expresidente condenado penalmente. Pero Trump, que nunca admite la derrota, prometió apelar el veredicto, manteniendo su inocencia frente a los cargos. De Niro, sin embargo, pareció sentirse satisfecho con el resultado. En el estreno de su nueva película Ezra, le preguntaron por el veredicto y respondió con una frase sencilla pero contundente: se hizo justicia. Imagínense lo conmocionado que estaba De Niro tras enterarse de la victoria electoral de Donald Trump, un resultado que claramente le conmocionó hasta la médula. La gente que estaba cerca vio a De Niro, con cara de frustración y acalorado, dirigirse en tromba a un teléfono público de la esquina. Cogió el auricular, con una mezcla de incredulidad y rabia. Mientras marcaba, los transeúntes captaron fragmentos de su conversación, que fue subiendo de tono. Según la gente de Paddy Power News, la voz de Niro era todo urgencia e incredulidad mientras hablaba con un tipo llamado Vinny. ¿Quién es? ¿Vinny? ¿Qué ha pasado?, ladró, claramente desesperado por obtener alguna explicación. Pero la respuesta de Vinny fue tajante. Hemos tenido un problema. Esperando buenas noticias, De Niro insistió. ¿Cómo que tuvimos un problema? Kamala ganó, ¿verdad? La respuesta de Vinny lo cerró. Lo intentamos todo, pero Trump es presidente. Ya está. De Niro se quebró. Se le quebró la voz al atragantarse. No me lo puedo creer, joder. Después de la llamada, De Niro perdió el control, golpeando el auricular del teléfono público con tanta fuerza que resonó en la calle, y sus maldiciones le siguieron. La gente se detuvo en la acera y vio cómo pateaba la cabina con rabia, dejando tras de sí un rastro de cristales y escombros. No se trataba solo de la victoria de Trump, sino de la cruda frustración de Niro ante un panorama político contra el que se había manifestado durante años. No es extraño que dispare contra Trump. De Niro ha estado hablando de mudarse a Canadá desde que Trump asumió el cargo. Pero este arrebato fue algo más. Un nuevo nivel de furia que demostró lo mucho que le afectó la victoria de Trump. Mientras tanto, en Florida, Trump disfrutaba de su victoria. En un mitin en West Palm Beach, subió al escenario, lleno de fanfarronería, llamando a Kamala delante de una multitud que lo aclamaba. «Kamala, vea por tu puta urna», se burló, alimentándose de la energía de la multitud. Por un lado, De Niro destrozando una esquina neoyorquina, y por otro, Trump alborotando a sus seguidores. Toda la escena ponía de manifiesto la profunda división que han provocado estas elecciones. En ese momento, De Niro no era solo una estrella de cine, sino un neoyorquino sintiendo el peso de todo, y su respuesta cruda y sin filtros dejó una marca que difuminó las líneas entre celebridad y ciudadano en un país que se sentía más dividido que nunca. Pero De Niro no solo habla por hablar. Lleva mucho tiempo defendiendo la justicia social y utilizando su fama para apoyar causas en las que cree. Su lucha contra Trump es solo una parte de su activismo más amplio, en el que se ha pronunciado sobre temas como la desigualdad, los derechos humanos y la corrupción política. En entrevistas, De Niro ha dicho que cree que el estilo de liderazgo de Trump
socava los valores de la democracia. Ha hecho un llamamiento a la unidad y la compasión, advirtiendo de que la política divisiva que representa Trump es una amenaza para los principios fundamentales de la nación. Incluso frente a la controversia, De Niro sigue sin disculparse. Ha dejado claro que seguirá denunciando a Trump y a otras personas que considera perjudiciales para el país. Para De Niro, quedarse callado no es una opción. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.